Quiero hablarte aquí, Zacarías, capítulo 4, poderosa palabra, versículos 6 y 7, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Yo quiero que ahí saquemos Zorobabel, que es un nombre raro, y que pongamos un nombre más argentino ahí. Palabra ¿para quién? A ver, ¿quién quiere su nombre ahí? Para Juan, para Roberto, o un nombre más moderno, no sé. Kevin, Alan, no sé. Pero esto es palabra para alguien específico en esta noche. Dice, palabra de Jehová para Zorobabel. Ese Zorobabel somos nosotros, amén. ¿Qué dice? Esto es lo que Dios dice a Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza. Yo vengo a decirles eso hoy en esta noche. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ven? ¿Lo creen? Es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el 7 dice, ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Me encanta esa versión. Pero qué poderosa palabra. Yo quiero hoy decirte que si entiendes esto, alguno está diciendo, ¿de qué está hablando el pastor? No entiendo esta frase. Ahora vamos a verla. Pero si hoy lo puedes entender, lo que significa que las cosas con Dios se hacen no dependiendo de un ejército y no dependiendo de tu fuerza, aunque sí la vas a usar, pero la clave no estará ahí en tu fuerza, la clave no estará en que tengas un poderoso ejército, en que tengas los recursos, en que tengas la capacidad, sino que la clave está en que lo hagas con el Espíritu Santo y que aprendas a hacerlo con Él. Entonces hay algo que va a suceder. Todo lo que vos hoy estás viendo como un imposible, como algo que te amarga la vida, como algo que te quita el sueño, como algo que se te plantó adelante para que no avances, todo eso comenzará a ser un milagro de parte de Dios para tu vida. Comenzará a ser un posible, no un imposible. Esa montaña, dice aquí, se va a convertir en una llanura. Por eso hoy quiero hacer tanto hincapié en que entendamos esta llave, lo que significa hacer las cosas con el Espíritu Santo. Hacer las cosas como Él quiere, hacer todo lo que hacemos con Él. Aquí es clara la palabra. Diego, ahora me pongo yo ahí en lugar de Zorobabel. Quiero que entiendas en esta noche las cosas. Si quieres convertir las montañas en llanura, tienes que aprender esto, Diego. Las cosas yo no las hago dependiendo de un ejército. Las cosas yo no las hago dependiendo de tus fuerzas ni de las de ningún hombre. Las cosas yo las hago con mi espíritu. Las hago con mi espíritu y tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo, Diego. Tienes que entenderlo. Mi obra se hace con el Espíritu. Si quieres que la obra avance, mi obra se hace con el Espíritu. Si quieres que las montañas en Bahía empiecen a correrse y convertirse en llanura, mi obra se hace con el Espíritu. Amén. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto de hacerlo con el Espíritu? Es simple. Yo ahora voy a hablar un ejemplo. Pero quiero que entiendas concretamente qué es esto de no con fuerza, no con ejército, con mi Espíritu. Es con mi espíritu, es con Él, es caminando con Él, es conociéndolo a Él, es buscándolo a Él. Y no quiero acelerarme ahí, es preguntándole a Él, es dependiendo de Él. Y entonces esas montañas van a empezar a convertirse en llanura. ¿Cuántos pueden creer eso en esta noche? Señor, yo lo quiero, decirle, yo lo quiero. Y alguno estará pensando ya en una montanita ahí con nombre y apellido o algún obstáculo. Puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser un problema quizás de relación con alguna persona. Y ves esa montaña ahí y dices, Señor, ¿cómo hago? Es con el Espíritu. Y hoy el Señor nos revele cómo es esto de hacerlo con el Espíritu. Si hay alguien que lo supo hacer, fue el rey David. Yo quiero que busquemos en 1 Samuel si algo que lo caracterizó al rey David desde la primera batalla. Yo no voy a hablar de David y Goliat esta noche, pero es la primera batalla. Ustedes lo pueden leer en la semana, ahí en 1 Samuel, pero yo hoy quiero hablar de otro evento similar, de una batalla doble que tiene contra los filisteos David. 1 Samuel capítulo 5, versículo 17. Pero David desde su comienzo, David, ¿y saben qué es segunda de Samuel? Otra vez hice mal la anotación, es segunda de Samuel, acá dice 1 Samuel. Y fui yo el que lo escribí, si no le estaría echando la culpa. No, es segunda de Samuel capítulo 5. En primera de Samuel 17 sí está lo de David y Goliat, pero segunda de Samuel capítulo 5
Quiero leerles del 17 en adelante. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos mensajes atrás hablábamos de que estábamos en debilidad pero ungidos? Que decíamos en debilidad pero ungidos reyes. ¿Se acuerdan de esa palabra? Justamente cuando David es ungido, aún siendo débil pero ungido, hay alguien que se enteró de esto y eran los enemigos. Y aquí dice, ¿lo tienen en el 5:17? Dice, al enterarse los filisteos son los enemigos, ¿sí? Los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David consultó al Señor. Marquen eso, porque aquí está la primera clave de cómo se hacen las cosas con el Espíritu. Escucha bien esto, porque hoy no es un mensaje complicado, es un mensaje breve y sencillo. Yo quiero convertir ese monte en llanura. ¿Cómo hago? Lo primero, yo tengo que aprender a consultar al Señor. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ir al Señor después que hicimos todas las cosas y nos fueron mal. Ahí venimos a Él y decimos, Señor, arreglame el lío que me metí. Bueno, hoy en Avivar Bahía estamos aprendiendo otra cosa. Vamos a consultarle al Señor antes, diga conmigo, antes de hacer las cosas. Le voy a consultar al Señor cómo lo tengo que hacer. David sabía bien que dependía del Señor para vencer a los filisteos. Siempre se movió de esa manera. Dice la Biblia ahí en el 19, así que David consultó al Señor. Y miren qué sencillo. No es que dijo, se puso a orar y a clamar. No, él hizo una oración, es una consulta. Hay momentos que vos no tenés tiempo de hacer una gran oración. Simplemente le consultás al Señor. Señor, ¿voy ahora o no voy? ¿Lo tengo que hacer o esto no lo hago? No me conviene. Dime, Señor. Y aquí David le dice, ¿debo atacar a los filisteos? Miren, me gusta porque es concreta la pregunta, ¿no? ¿Los ataco o no los ataco? ¿Los entregarás en mi poder? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Atácalos. Ve porque yo estaré contigo. Ahí dice, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim. Pues David dijo, ¿saben qué significa Baal Perasim? Es el Señor que abre brechas. David tuvo una experiencia, ahora quiero explicarles eso. Fue tan grande la victoria que Dios le dio a David que él vio cómo los enemigos se le abrían, como cuando se abre el mar. ¿Vieron como en las películas que uno ve el cruce del Mar Rojo que se abre? Y eso se le llama brecha, una brecha en el agua. Él dice, esto es un Baal Perasim. Yo vi a Dios abrirme una brecha entre los filisteos. Él veía como que se caían para un lado y para el otro. Dios estaba pasando entre los filisteos y los derrotó. Por eso aquel lugar se llamó Baal Perasim. Pues David dijo, el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Y allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Ahora vean el 22. Yo quiero leer el 22, pero en otra versión, la versión TLA. Dice, pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaim. Digan conmigo, volvieron. David, ¿qué hizo? Volvió a consultar al Señor. Exacto. 23. David volvió a consultar a Dios. Y Dios le respondió, no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Y esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás delante de ti y destruir al ejército filisteo. Así lo hizo David y ese día venció a los filisteos desde Geba hasta Geser. Déjenme les explique por qué son dos eventos en un mismo relato sucesivo. Como uno dice, pero como si fueran dos escenas de una misma película. Pero hay algo tremendo que Dios hoy quiere mostrarte en esta palabra. Lo primero que te hablaba, esa costumbre espiritual de consultar al Señor. Uno por ahí me dirá, bueno, ¿yo cómo hago para consultar? Tienes que tener una relación con Él. Tienes que cultivar una relación con Él. David era un adorador, era un buscador. David pasaba tiempo con Dios, pero cuando lo necesitaba en batalla, era una simple consulta. Señor, ¿lo hago? ¿Los ataco? ¿Tú irás con nosotros? Sí, atácalos. Ese fue el primer consejo. Ahora, cuando los enemigos se vuelven a levantar, si hay algo curioso aquí, yo quiero detenerme en ese detalle. La mayoría de nosotros saben, no sé si ustedes lo saben, pero el ser humano tiene una tendencia a repetir las cosas que le fueron bien y convertirlas en métodos.
¿Cuánto me entienden? Esto me fue bien, me salió bien. Y le voy a dar un ejemplo como Nacho. Uno compró una carne en una carnicería, salió tierna. A la semana estamos de vuelta en esa carnicería porque sale tierna. Nos aferramos a un método o lo cocinaste de una manera y dije, te lo voy a volver a hacer de la misma forma. Así repetimos los métodos, las cosas que nos salieron bien y las convertimos en método. Pero ¿saben qué? Si quieres convertir ese monte en llanura, los métodos no te van a dar el resultado. Necesitas hacerlo con el Espíritu. Y para cada situación tendrás que consultarle a Él, porque las cosas no van a ser de la misma manera cuando Dios está al mando. ¿Amén? ¿Y saben por qué sucede así? Para que vos no te vuelvas independiente, para que vos no te vuelvas autosuficiente, sino que en cada situación necesitarás consultar, Señor, ¿cómo hago? David tenía ya la experiencia de una victoria en esa primera batalla y vio cómo el Señor barrió a los enemigos. Él vio cómo se abrieron y conquistó. Cuando vienen de vuelta, él podría haber dicho, ya sé lo que tenemos que hacer. Dios va a abrir brecha otra vez, salgamos a la batalla, vamos a atacarlo. ¿Y saben qué hubiera pasado? Él perdía. Pero se detuvo, digan conmigo, se detuvo. Dijo, voy a consultar otra vez. Alguno por ahí habrá dicho ahí, ¿para qué, David? Si ya lo vencimos, vamos a vencerlo de vuelta. Hagamos lo mismo. ¿Cuántas veces nos sucede que repetimos un método o una cosa que nos fue bien y tal vez Dios tenía otro plan y otra manera de darte la victoria? Todas las veces vas a necesitar depender de Él para ver esas victorias grandes. ¿Saben? Porque el enemigo no es tonto. El enemigo, si es necesario, va a cambiar la forma de atacarte. Va a buscar otra manera. Y si vos vas con la misma metodología, no va a haber victoria. Pero necesitas ir al Espíritu, que Él siempre va a darte la victoria. ¿Amén? Y Él va a decirte, hacelo de esta forma. Miren, aquí vemos claro cómo el Señor le habla a David y le dice, la primera vez le dice, atácalo, yo voy contigo. Él se podría haber movido con emociones. Ahora los voy a atacar y más fuerte y va a ser mayor la victoria. Los voy a atacar. El Señor le dijo, no lo ataques. Espera. Hay una versión, ¿no?, que dice, no los ataques todavía, dice la NBI. Y esa, por lo menos a mí, es una de las experiencias que más me cuesta. Cuando el Señor me dice, espera y quédate quieto, no le hables, no digas nada. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuánto les cuesta eso? A otros no, a otros les cuesta cuando el Señor le dice, atácalos. Y dice, Señor, ¿estás seguro? Sí, atácalos, pero seguro, Señor, eso les cuesta. Pero a mí me pasa al revés. Estoy queriendo resolver un problema, un asunto en el trabajo. Y quiero llamar y arreglar las cosas, hablar por qué esto, por qué lo otro. Y el Señor me dice, no lo llames. Señor, pero no lo llames. ¿Cuánto le pasó algo así? Todavía no, te dice el Señor. Y a veces vos decís, quiero hablar, quiero arreglar. Cerrá la boca. Así a mí me habla así el Señor. Porque si me lo dice suavemente no lo hago. Pero ahí te callás. Y uno tiene que morderse la lengua. Pero dígame con la mano en el corazón, si las mejores victorias, los mejores frutos, no lo hemos visto cuando le hicimos caso al Espíritu Santo. Lo vimos. Y a veces tenés que esperar un día, a veces 5 días, una semana, un mes. Ay, yo me pongo loco. Pero ahí es donde el Señor me trata la paciencia. Y ahora vamos a ver por qué. Porque Él está probando tu confianza. Cuando vos tenés un método, al hombre le encantan los métodos. Decime cómo es, Diego, cómo se hace para salir adelante, cómo se hace para pagar las deudas, salir adelante, cómo hago para que mi familia sea restaurada. Decime que lo quiero. Así nos pasa todo. ¿Saben qué? No es un método, es el Espíritu, es una persona. Y cada uno de ustedes Dios le va a mostrar cómo se va a salir, cómo se va a ir a la victoria. Hay principios, hay armas que el Señor nos dio, por supuesto, pero cada uno tiene su tiempo y su manera en que Dios lo quiere sacar adelante. Amén. Para eso necesito hablar con una persona. No es una computadora, no es una metodología, es una persona. Espíritu Santo, ¿cómo hago con esta situación? Mostrame, Señor, voy y hablo. A veces el Señor te va a mandar a hablar y a veces te va a decir, no hables, espera en mí. Porque Dios está haciendo algo en esa persona, la está trabajando, la está moldeando, está preparando el momento. El único que sabe eso es Él. Amén. Pero hay una realidad, eso es hacerlo con el Espíritu, no con fuerza ni con ejército. David tenía todo para ir a atacar de vuelta, tenía la experiencia. Ustedes saben que cuando uno tiene una victoria, ya se siente confiado y tiene que intentarlo de vuelta y ya no tiene miedo porque me fue bien. Pero a mí me encanta el corazón de David. Él no se paró ahí. Yo sé que me fue bien en la anterior, pero yo hoy le voy a preguntar otra vez al Señor. Señor, ¿lo vuelvo a atacar como la primera? Y casualidad que los planes eran distintos. David, no. Ahora no lo ataques. Espera, rodéalos. Y miren esto, miren qué tremendo, porque aquí hay algo. El 24. Una cosa te digo, David, no vas a atacarlos de frente, vas a esperar y los vas a rodear, pero te voy a dar una señal. En el momento de la batalla, tal vez no escuches mi voz, escucha esto,
Pero vas a oír algo, vas a oír mis pasos sobre las copas de los árboles. Es una palabra que a mí me impresiona, porque David tiene su ejército, tiene sus guerreros, que eran como 600 guerreros entrenados, y van con sus espadas y sus escudos caminando, preparándose, y se detienen porque Dios les dijo: cuando llegues allí no los ataques, rodéalos, pero cuando llegues a las balsameras, que eran unos árboles de bálsamo, solo detente y escucha, porque vas a oír mis pasos. No vas a oír mi voz, no la vas a oír, pero en la batalla, si prestas atención, vas a oír mis pasos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Es escuchar, es entender por la fe. Esto no es otra cosa que la fe. Es darse cuenta: Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Ahora, este es el momento. Dios está haciendo algo y Él se lanza. La señal era cuando te des cuenta que yo comencé a hacer algo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Se cree, los teólogos tratan de interpretar este pasaje, porque la Biblia habla de que David era ayudado con el ejército de Dios, con los ángeles. Se cree que lo que caminaron arriba de esos árboles era el ejército de Dios celestial, los ángeles, que peleaban con David. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos que esas batallas que tenemos, los ángeles peleen por nosotros? ¿Cuántos lo quieren? ¿Saben qué pasa? Que a veces estamos nosotros en la batalla y los ángeles están atrás, porque Dios dio la orden, ellos son obedientes, están ahí, y nosotros nos mandamos en lo que Dios no nos había mandado. ¿Y dónde están los ángeles, Señor? Están allá obedeciéndome. El que no me obedeciste fuiste vos. A veces al revés, los ángeles se lanzaron y ya están allá. ¿Y nosotros dónde estamos? Para el otro lado. Tengo miedo, Señor. ¿Y dónde están los ángeles? Obedeciendo al Señor. Ellos son excelentes en la obediencia. El ser humano lucha con su carne, ahora voy a hablarles, y nos cuesta la obediencia. Pero quiero que entiendan bien que esto de caminar con el Espíritu no es difícil. No es difícil, pero se trata de un corazón rendido. Un corazón que pone la experiencia a un costado, los recursos al otro y dice: Señor, háblame, dime. Pero hay algo que a mí me llamó la atención de este pasaje, les decía recién, a mí me marcó esto en la semana. Y yo muchas veces en la batalla, no sé si a ustedes les pasa, digo: Señor, háblame, háblame. Él ya me habló en la mañana. Pero cuando viene la situación, quiero que Él me hable de vuelta. Y no necesito oírlo, solo avanzar y estar atento y darme cuenta si Él está obrando. Ahí dice: en la batalla no vas a oír mi voz, pero en la batalla vas a darte cuenta que yo ya me estoy moviendo arriba de tu situación. Y donde veas que yo estoy caminando sobre esos árboles, los árboles representan a veces incluso a esas alturas, esos hombres que se colocan delante de nosotros y no podemos avanzar, esos impedimentos. Y dice el Señor que la señal era que Él iba a caminar, se iban a escuchar pasos arriba de los árboles. Y yo vengo a decirte hoy que te prepares para escuchar esos pasos, porque cuando oigas esos pasos, dice la Biblia ahí, ese es el momento en que te tenés que lanzar. Ese es el momento que tenés que dar el paso, porque Dios te está abriendo camino, Dios está abriendo puertas, y ahí, dice la Biblia, me verás delante de ti. No fue antes. Lo ves a Dios claramente cuando te lanzaste en obediencia, porque oíste por fe. Amén. Los pasos no se podían ver, solo se escuchaban. Eso es un símbolo de la fe. La fe viene por el oír, no por lo que veo. No es lo que veo, es lo que estoy oyendo en fe, lo que estoy oyendo en el Espíritu. Yo entiendo, Señor, que yo quería ir por este camino, pero veo que tú estás haciendo algo ahí. Eso lo esperaba para otro momento, pero escucho tus pasos ahí y ahí voy a atacar. Amén. Y ahí es donde vas a ver al Señor a tu favor. Y créame que uno en el fondo tiene a veces cuestiones caprichosas. Déjenme decirlo de esta forma. Porque uno, no sé ustedes, pero cada uno tiene su forma de ser. Pero a veces uno se planifica algo. Dice: este año, de acá a marzo, yo a veces tiemblo cuando escucho fechas, ¿no? Yo le pedí al Señor que de acá a marzo Él me dé tal cosa, y si no me lo da, ahí sí que me voy a enojar. Pero yo le pedí que sea antes de marzo. Y tal vez Dios tiene eso para abril. Y entramos en una frustración. ¿Por qué? Por no saber caminar con Dios en los tiempos de Dios. Ríndete a Él, ríndete a lo que Dios te hable en el susurro, en el secreto, lo que Él te muestre. Pero qué importante en esta noche decir: Señor, déjame oír tus pasos. Déjame oír tus pasos. Tal vez estés preocupado si el Señor te acompaña o no te acompaña. Yo te diría hoy que en vez de estar pensando en eso, porque Él no te dejará, es en que no lo pierdas de vista. Que no pierdas sus pasos. Señor, no te veo. Señor, no te escucho. ¿Dónde estás? Y a veces no es necesario verlo a Él, pero uno sabe discernir. Ahí está Dios obrando. Este amigo que me estaba hablando, yo pensé que nunca iba a venir a la iglesia, pero me doy cuenta, hay algo. Dios está haciendo algo en él. Tengo que hablarle de Cristo. ¿Me están entendiendo? Eso es saber discernir. Decir: Dios está haciendo algo en mi familia. Y yo estaba preocupado que toque a un hermano, una familia en la iglesia, pero Dios está visitando mi familia, y puedas decir: Señor, estoy escuchando tus pasos, hay algo que estás haciendo y yo quiero ir por ese camino. El camino lo va a trazar Dios.
Y está bien que tengamos metas, está bien que tengamos deseos de conquista. Vamos hacia adelante por esas conquistas. Pero aprenden esta noche a ser guiado por el Espíritu Santo. En esa guía del Espíritu está la victoria. En esa guía del Espíritu están tus más grandes conquistas. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo muchas veces he dicho, Señor, ¿cómo quiero que me guíes? Siempre es un tema muy central en mi vida esto. Señor, guíame, guíame, guíame. Y saben que hoy en este servicio el Señor me ministraba y me decía, tal vez te preocupes para que yo te guíe. Si supieras cuánto yo quiero guiarte. Y yo quiero decirte eso en esta noche. Si supieras cuánto el Espíritu Santo intenta guiar tu vida y a veces no lo puede lograr, no porque Él no pueda, no porque vos seas una mala persona, sino porque nuestro corazón se revela. Porque nuestro corazón, y no lo estoy acusando, lo hablo de mí, nuestro corazón siempre propone un camino, siempre tiene un plan, de alguna forma. A veces por experiencia, por repetir el ejemplo de nuestros padres, yo lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, a mí de chico siempre me enseñaron. Vengo de familia donde mis abuelos venían de Europa y siempre el esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos saben de esto? Con esfuerzo y con esfuerzo prosperaremos. Yo tuve más de no sé cuántos años, 20 años, haciendo esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y la cosa siempre está igual. Y el esfuerzo es importante, es parte de nuestra vida, pero no es con esfuerzo, no es con ejército, es con mi espíritu. ¿Se está entendiendo? No estoy descalificando lo otro, pero ¿cuántas veces veo argentinos que se matan trabajando o se matan haciendo cosas para cambiar realidad en su familia, estudiando, buscando capacitarse y no hay una salida? Pero qué bueno que hoy todo eso que haces de esfuerzo, todo eso que vos estás invirtiendo tiempo, lo puedas poner en las manos del Señor y entender, es con el Espíritu. Necesito su consejo, necesito su manera. Que me enseñe el Espíritu Santo cómo educar a mi hijo para ayudarlo en sus situaciones de rebeldía. A veces pasan por adolescencia, no saben ni qué es lo que le está pasando y hay crisis en la familia. Espíritu Santo. A veces quisiera agarrarlo, pero Señor, dame la capacidad para enseñarle a mi hijo. ¿Amén? Es esa cosa de decir, Espíritu Santo, enséñame. Hablo con Él ahora. A veces los papás tenemos esa tendencia de querer hablar todo el tiempo con nuestros hijos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y el Espíritu Santo te tiene que decir a veces, confía en mí, no es el momento. Y los que son adolescentes me van a entender en esto. Prefiero que mamá no me hable todo el tiempo y me pregunte cómo estoy, ¿no? Entonces es importante hoy dejarse guiar por el Espíritu Santo en esto y entender la forma. Porque a veces oramos, a veces ayunamos, hasta hacemos una ofrenda por ese gigante, por esa conquista. Pero falta una cosita más, que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Que te dejes guiar por Él. Que te dejes guiar por Él y verás esa victoria. ¿Cuántos me dicen amén? Es un caminar juntos con Él. Lamentablemente, si se puede decir así, no hay otra manera. No es que te dicen cómo hacerlo y te va a salir 2 más 2 es 4. Es la guía del Espíritu. Y eso se aprende. Y a veces se aprende con fallas, pero se aprende. No tengan miedo que eso se aprenda. Hay 2 cosas que quiero decirte de ese caminar con Dios y de cómo hacerlo con el Espíritu. Hay 2 cosas que te van a suceder. Mira, ahí en Isaías 40, capítulo 40, versículo 30 y 31, habla de los que confían en el Señor. Si quieren no lo busquen, lo deben conocer de memoria. Dice, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo quiero decirte algo, que cuando andas con el Espíritu y cuando buscas ser guiado por Él, hay algo que te va a suceder. Nunca te detendrás. Vas a caminar, otros que le agarraron la mano un poco más van a correr y ya hay algunos que están volando. Cuidado los que vuelan porque hay que ser sensible al Espíritu, ¿eh? Pero siempre estarás en movimiento, nunca te detendrás. ¿Sabes cuándo te detienes? Cuando te corres de esa guía, cuando dejas de confiar en Él. Fíjense que el pasaje dice, los que confían en el Señor. Eso es clave si quieres vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Tienes que confiar en Él. Dígame si no es cierto que cuando el Señor te pone una orden y te dice hace esto, ¿cómo cuesta a veces confiar? Y más si tu carácter está ahí, tu voluntad está ahí, que quieres sobreponerse al Espíritu y hacer lo que te gusta hacer o como lo quieres hacer y Dios te está diciendo no lo hagas, detente. Y ahí está el carácter, ahí está lo que nosotros tenemos que hacer morir, que es nuestro yo interior. Tiene que morir delante del Señor para ser guiados por Él. Pero una cosa te aseguro, si eres guiado por Él, caminarás, otros correrán u otros volarán, pero siempre te estarás moviendo. Si hoy te ves detenido en tu vida, es porque quizás perdiste esa guía del Espíritu.
Dejaste de hacer las cosas como Él te las marcaba para hacerlas a tu manera. ¿Quiénes son los que se detienen? Los que dejaron de confiar en Él. Para confiar en sus fuerzas, para confiar en sus recursos, en su experiencia, lo que sea. Pero los que confían en el Señor siempre estarán avanzando. Uno que es como tortuga y merece respeto. Otro que es como liebre, que va rápido y merece respeto. Y otro que son como águilas y van por arriba y merecen respeto también. Pero todos avanzan y ninguno se detiene. Y lo segundo que te quiero decir, si caminas con Él, si te dejas guiar por el Espíritu, Isaías 35, el 8, la parte final habla de un camino. Y caminar con el Espíritu, Isaías lo llama camino de santidad. Es un camino de caminar con el Espíritu Santo. Dice, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Algunos tienen miedo de dejarse guiar por el Espíritu porque dicen, no lo conozco, no sé dónde Él me va a llevar. Yo quiero decirte esta palabra concreta. Si te dejas llevar por Él, no te extraviarás. Por más torpe que seas, no te extraviarás. ¿No les pasa a ustedes que a veces uno dice, qué torpe que soy? No le entiendo al Señor. Él me estaba hablando y no me di cuenta. Y yo traigo esta palabra. No importa, no es cuestión de capacidad, no es cuestión de tu habilidad, de tu experiencia. Es cuestión de que te dejes gobernar por el Espíritu Santo. Que dejes que Él gobierne tus pasos. Que Él pongas tu vida cada mañana en sus manos y le digas, Señor, donde tú me quieras llevar, allí voy. Y la palabra hoy es, no te vas a extraviar. ¿Saben quién es el extraviado? El perdido. El que no tiene la más pálida idea para qué vive. Mi hermano, si eres un guiado por el Espíritu Santo, no te extraviarás. Vas a saber bien hacia dónde vas este 2023. Vas a saber bien lo que Dios tiene para tus hijos, para tus descendientes. Amén. Un guiado por Dios sabe hacia dónde va. Puede costar el camino, pero sabe con quién camina. Amén. El Todopoderoso le está acompañando. Pero no olvides, estos dos beneficios, no detenerte y no extraviarte, dependerán de tu confianza en Él. ¿Cuándo me extravío? Cuando dejé de confiar en Él. Cuando saqué cuentas y dije esto, no sé cómo voy a hacer. ¿Cuánto les pasa eso? Uy, Señor, se desesperan. Ahí te extravías, porque entraste en el razonamiento. Todo lo razonas y ahí te desligas de la fe. La fe, siempre le enseño esto a mis hijos, la fe no es que esté en competencia con el razonamiento. La fe está por encima del razonamiento. El razonamiento humano es útil, es necesario. Dios nos dio razonamiento para que razonemos, pero Él nos dio un camino más alto para caminar con Él. ¿Cuál es? Es el camino de la fe. Necesito creerle, confiar en Él. Mis hermanos, a veces cuando Dios te llama a creerle, vas a entender algunas cosas y otras no. Unas las vas a ver y otras todavía no. Tal vez solo escuche los pasos del Señor que se está moviendo, pero no entiendes nada, no sabes bien qué es lo que está haciendo. Pero una seguridad tenemos, soy guiado por el Espíritu Santo, amén. Y Él me va a llevar al punto de que esas montañas se van a allanar. Yo hoy puedo dar testimonio. Yo vi montañas gigantes en mi vida, muy grandes, que dije jamás la voy a poder mover, jamás la voy a poder atravesar. Por una cuestión de privacidad no doy la claridad del ejemplo, no quiero especificar en lo que estoy diciendo, pero créanme, y sé que muchos de ustedes están sentados aquí también lo vieron, montañas, literalmente montañas que jamás pensaba mover, hoy son llanura. Gloria a Jesús. Tu montaña se va a hacer una llanura si confías en el Espíritu Santo. Señor, si confías en Él, ¿cómo Él te va a guiar? Te va a guiar, te va a prosperar tu camino, va a bendecir tu familia, pero deja que Él te guíe. Cierro con esto, Gálatas, vamos a cerrar. ¿A dónde está el problema? ¿A dónde está el problema? ¿Por qué cuesta tanto ser guiado? ¿Porque es difícil? No es difícil. Gálatas 5, versículos 16. El mismo consejo que leí en Zacarías. Andad en el Espíritu. Caminen con Él. ¿No? ¿Lo están buscando todavía? Quiero que lo encuentren. Gálatas 5, 16. Está ahí en el Nuevo Testamento, casi al final de las primeras cartas, luego de Corintios. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La otra versión dice: vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne, escucha esto, si no entiendes mucho este tema de la carne y el Espíritu, escucha esto, el versículo 17 es bien claro. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos
se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo quiero decirte, ser guiado por el Espíritu Santo no es difícil. Es para el que, al más sencillo de todo, digamos, como decía recién, por más torpe que sea, no se extraviará. Pero el problema no está en la capacidad, el problema está en el corazón. Y lo que aquí Pablo llama la carne. ¿Tienes ganas de decirle al de tu lado, con un poco así de malicia? Tu carne, decirle así. Suena como, es tu carne, es mi carne. ¿Qué es la carne? Podría hablar mucho de eso. Pero si ustedes quieren, después pueden leer la lista del 19 al 21. Da una lista de los deseos de la carne. Y son listas de pecado. Pero sin entrar tanto en el detalle, habla de malicia, habla de peleas, habla de pleitos. ¿Saben qué es la carne? Es tu yo. Es lo que resiste al Espíritu. Es lo que está en nosotros que le dice que no al Señor. Es lo que te pone rebelde cuando Dios te dice es por acá. Cuando Dios te dice pedirle perdón. ¿Vieron que hay algo adentro que te dice no, que me pida Él? ¿Saben eso cómo se llama? Carne. Es tu carne, mi carne. Y dice, esto es muy importante, si entendieron ahora lo que es la carne, ¿qué más podríamos decir? Tus deseos. Está muy bien tener deseos de decir voy a irme de vacaciones, quiero comprarme tal cosa, quiero disfrutar. Eso está bien. Pero cuando tus deseos se oponen a lo que Dios está queriendo hacer en tu vida porque Él te necesita, porque Él te está llamando a servirlo, ahí tenés un problema con la carne. La carne es nuestro ego, la carne es nuestro orgullo, es nuestra vanidad. Es eso que se levanta a liderar. Nos gusta, y esto es algo que en la intimidad el Señor me hablaba en lo profundo, me decía, ¿cómo le gustan al hombre llevar las riendas del carro? Estar ahí y llevar las riendas. Le encanta al ser humano llevar las riendas. Y es lo que peor hace, llevar las riendas. Pero cuando vos le podés dar las riendas de tu carro al Espíritu Santo, y aunque estés sentado ahí porque estás liderando tu vida y tu familia, eres dueño de tu propia vida, Dios te dio la vida, que hoy digas, Señor, necesito que me guíes, rindo mi voluntad, la crucifico para que se haga la tuya, como dice ahí el 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cómo está Vivar Bahía con esto? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Saben qué es lo que más le cuesta a un cristiano? Rendir las pasiones y los deseos totalmente al Espíritu Santo. Por eso es tan poco lo que se ve cristianos guiados por el Espíritu. Pero yo creo que hoy Dios quiere cambiar nuestra mentalidad en esto y decir, Señor, a mí me conviene rendir mis caprichos, rendir mi orgullo delante de Él, mi carne. Espíritu Santo, yo quiero andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque la realidad es esta, esto es lo que le decía, el 17. Cuando hay carne y hay Espíritu, no se avanza. Dice ahí, la carne, nuestra carne, y el Espíritu Santo se oponen. El versículo 17, ¿lo ven? Se oponen. Uno va para un lado, el otro para el otro. Y se oponen de tal manera que no pueden hacer lo que quisieran. Dice ahí la palabra. La típica persona que le permite la carne todavía gobernar, pero un poco de Dios, un poco de la carne. ¿Qué pasa con esa vida? No avanza, no prospera, no avanza, no conquista, y la montaña sigue ahí. La montaña sigue ahí. Pero hoy vengo a llamarte de parte del Señor, a todos, que de alguna manera podamos hoy bajar ese nivel de nuestra carne y decir, Señor, esto es lo que yo quiero, esto como yo lo veo, pero hoy lo rindo a tus pies y voy a crucificar mi carne. Es muy fuerte el ejemplo. ¿Saben para qué se crucificaba a alguien? ¿Para tenerlo de adorno? Para matarlo. Y aquí dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Mis hermanos, todos en este lugar necesitamos atender esto. Todos, el que les habla. ¿Cómo está mi carne? Porque mi carne apaga el espíritu. Mi carne me va a llevar justamente a lo contrario de lo que el Señor quiere, que es que yo no me extravíe, a que no me detenga. La carne te detiene. La carne es la que te mete en un círculo vicioso llamado extravío, donde estás perdido, no sabes para qué estás viviendo. Venís a la iglesia, salís, entrás como viniste, salís como entraste, porque estás en esa situación donde tu carne está jugando una lucha contra lo que Dios quiere soltar sobre tu corazón, amén. Pero que esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, solo con Él, lo primero que podamos hacer es decir, Señor, voy a rendirte mi corazón, voy a rendirte mi carne, voy a rendirte mi corazón, porque quiero moverme con el Espíritu. Ojalá hoy Dios te haya mostrado
un poquito de lo que es no con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu. A mí me da esta sensación. Él es una persona y si Él reina y si Él lidera, yo ya no lidero más. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Si Él es el dueño, si Él es el amo, yo tengo dominio sobre mi vida, pero todo necesito que Él me lo apruebe, que Él me lo confirme, porque Él es el amo de mi vida. Así tiene que ser. Ojalá todos hoy podamos adoptar esto y decir: Espíritu Santo, contigo, contigo. No es con fuerza, digan conmigo, no es con fuerza, no con ejército, es con su espíritu. Y nadie hoy pueda decir: no, es muy difícil, no entiendo esto de con su espíritu. Yo le puedo asegurar que si hay uno en esta noche que quiere ser guiado por Él y dice: voy a rendir mi carne, sales de este lugar guiado ya por el Espíritu Santo y sin darte cuenta. El Dios ya te está guiando por sus planes. ¿Por qué? Porque bajó tu carne y el Espíritu Santo va a liderar esa vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a honrar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche por esta palabra, porque tú nos has hablado algo específico y sé que quieres llevarnos a ese aumento poderoso, pero sé que si está ahí nuestra carne, no podremos hacerlo. Yo por eso en esta hora quiero orar como pastor. Primeramente, rendir el control, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que planificamos y de lo que anhelamos. Pero ven, Santo Espíritu, sobre mis hermanos. Si alguien en esta noche está diciendo: Señor, yo quiero rendirme. Me ha ido bien, pero quiero que me vaya mucho mejor. Otro dirá: me ha ido mal, muy mal, pero hoy entiendo que necesito esa guía. Pídesela ahí, ¿dónde estás? No depende hoy de lo que yo pueda orar por ti, sino que tú ahí puedas decir: me rindo a ti. Sí, vamos a adorar un instante, sí, Señor. Vamos, adora con esta canción. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo